Pues bien, para empezar la clase vamos a revisar un video que nos va a permitir contextualizar la vida, filosofía y pensamiento de este autor y luego arrancamos con la explicación. Immanuel Kant nació en 1729 en Königsberg, una ciudad que actualmente pertenece a Rusia y se llama Kaliningrado. Era el cuarto hijo de un matrimonio de religión pietista. Tenía 8 hermanos más, pero 3 de ellos fallecieron antes de que Kant llegara a la adolescencia. Su padre era artesano, lo cual le dio una vida modesta. La disciplina religiosa y burguesa de su familia lo llevó a ser un estudiante perseverante y de profunda devoción religiosa. Kant, como todo alemán de aquellos tiempos, creía en principios de la religión luterana, como la literalidad de la Biblia y el esfuerzo personal disciplinado como forma de honrar a Dios en este mundo. Fue escritor de obras fundamentales para la historia de la filosofía, pero en este resumen nos ocuparemos solamente de la crítica de la razón pura, su obra cumbre. Kant plantea que es necesario basar su estudio en 3 preguntas. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué puedo esperar? En nuestro video nos ocuparemos estrictamente de la primera pregunta. ¿Qué puedo conocer? Para entender el contexto en el cual se desenvolvía Kant, hay que comprender que a lo largo de la historia de la filosofía, el conocimiento se entendía del siguiente modo: un objeto y un sujeto. El objeto tenía una verdad en sí misma, y el sujeto lo único que tenía que hacer era adaptarse pasivamente a ese objeto. Vamos a ejemplificar todo esto con un objeto tradicional de mi país, el mate. El mate es la compañía permanente de mis videos, así que lo voy a usar para ejemplificar toda la explicación kantiana. Según la visión filosófica tradicional sobre el conocimiento, cada vez que yo percibo este mate, yo me adapto a una verdad indiscutible. De ese modo lo conozco, adaptándome pasivamente. En lenguaje filosófico, yo soy el sujeto y el mate es el ente. Según Aristóteles, el mate es también sustancia. Porque es un ente que se sostiene por sí mismo. Miren aquí, el video parte de una presentación o de un análisis conceptual de lo que es el conocimiento a lo largo de la filosofía. Es decir, vamos a entender primero que a lo largo de la filosofía van a haber una serie de formas o una serie de elementos que permiten conocer qué es el conocimiento, a qué se le llama conocimiento, cómo se produce el conocimiento, para que aparezca Kant, para que venga Kant a hacer un proceso de síntesis de todo este tipo de conocimiento. Por eso es que Kant es conocido también como el gran sintetizador de la filosofía. Es ya uno de los filósofos más grandes que va a sintetizar o va a dejar de lado ya todas estas cuestiones innecesarias, para darle paso ya a una síntesis del conocimiento de todas las filosofías que podían haber. Fundamentalmente, la tradición filosófica estaba marcada por Platón y Aristóteles, que luego se van a traducir en la comprensión de la filosofía, en el racionalismo y el empirismo en sí mismo. Pero en Kant hay un giro. Kant va a defender todo lo contrario. Kant nos dice que conocer el mate no es adaptarse al ente.
sino que estudiar el conocimiento es estudiar al sujeto que está conociendo al mate. Dicho de un modo técnico, Kant funda un método trascendental que consiste en trasladar el interés del objeto al sujeto. Ya no importará el objeto o ente, o sea, el mate, sino que... Porque ya no importará, como dice aquí el video, y que luego vamos a ver más pausadamente, ya no importa si el mundo se nos presenta o no. Lo que va a importar es cómo el sujeto lo conoce, cómo el sujeto se aproxima a él. Lo que importa es qué necesita el sujeto para convertirse en sujeto de conocimiento. O dicho de otro modo, ¿qué necesito yo para conocer el mate? Este método trascendental es un giro copernicano. ¿Por qué? Porque la filosofía, a través de Kant, se ve invitada a dejar de poner el énfasis en las cosas para empezar a poner el énfasis en las posibilidades que tiene el sujeto de conocer las cosas. Kant revoluciona la historia de la filosofía y nada volverá a ser lo mismo después de él. Antes de Kant, el debate filosófico acerca del conocimiento se entendía con dos posturas filosóficas distintas: el racionalismo y el empirismo. El racionalismo, de quien conocemos más que nada a René Descartes, decía que el origen del conocimiento está en la razón y no en la experiencia. Lo empírico, para un racionalista, no tiene importancia, ya que el mismo Descartes planteaba que los sentidos engañan. Si los sentidos engañan, toda percepción que tengamos de lo empírico es algo mentiroso y, por lo tanto, debemos confiar en la razón como sostén de la experiencia. Recordarás la famosa frase de Descartes: pienso, luego existo. Del otro lado de este debate de ideas estaba el empirismo inglés. Este empirismo tiene como principal exponente a David Hume. Hume plantea que solamente existe el conocimiento de la experiencia. Para Hume, la información que proviene de la experiencia es la única fuente de conocimiento real que poseemos. Kant se encuentra en el medio de este debate y su genialidad como filósofo hace que pueda encontrar una vía posible en la resolución de este conflicto. Lo primero que hay que decir es que Kant era admirador de Hume. Y digo esto porque por lo general no se destaca a Hume como influencia fundamental de Kant, y al admirarlo, Kant se siente animado a buscar una alternativa al racionalismo. Pero Kant nos dice que Hume lo despertó de Descartes, o, dicho en palabras textuales, Kant nos dice que Hume lo despertó de su largo sueño dogmático. Es por eso que Kant comienza su obra diciendo que no hay duda de que todo nuestro conocimiento procede de la experiencia. Aún así, Kant no se conforma solamente con el empirismo de su maestro Hume, sino que tratará de buscar un camino medio, ya que sabe bien que si sigue el camino del racionalismo, caerá nuevamente en su largo sueño dogmático. Pero si se queda solo con el empirismo, terminará en un escepticismo, ya que el empirismo decía que la experiencia tiene un límite y el conocimiento no puede cruzar más que esos límites de la experiencia. El método trascendental de Kant, que, tal como dijimos, era un verdadero giro copernicano, se anima a buscar una tercera vía que no sea ni el racionalismo ni el empirismo, sino que Kant lo va a llamar un apriorismo. Para llevarnos en este viaje por el apriorismo, Kant propone que analicemos los tipos de juicios: juicios a priori, a posteriori, analíticos y sintéticos. No te asustes,
Ya verás que son comprensibles. Los juicios a priori son juicios que no dependen de la experiencia. Por ejemplo, los cuerpos son pesados, ya que en este juicio no necesité encontrarme con mi mate para saber que ese mate, que es un cuerpo, es pesado. Juicios a posteriori son esos juicios que se verifican yendo a la experiencia. Por ejemplo, este mate está caliente. Para afirmar ese juicio, necesité comprobar previamente en la experiencia que estaba caliente. Otro tipo de juicios son los juicios analíticos. Estos juicios son aquellos cuyo predicado ya se encuentra dentro del sujeto. Por ejemplo, el triángulo tiene 3 ángulos, porque en la definición de triángulo ya sabemos que tiene 3 ángulos. Y por último, los juicios sintéticos, que son esos juicios en los cuales el predicado aporta algo nuevo que no estaba en el sujeto. Por ejemplo, el mate es santafesino. El predicado es santafesino aporta un dato que no estaba en el sujeto del mate. Este tipo de juicios es a posteriori porque dan información nueva, pero a la vez es contingente y particular. Kant nos dice que la ciencia tiene que aumentar nuestro conocimiento, pero ese conocimiento que aumenta tiene que ser siempre seguro. Por eso Kant nos dice que los juicios que cumplen esos requisitos son los juicios sintéticos a priori. Esos juicios aportan algo nuevo porque son sintéticos, pero lo que aportan es siempre universal y necesario. Te pongo un ejemplo. Si sumo 8 más 4, el resultado es 12. Ese conocimiento que estoy obteniendo es nuevo y a la vez es universal, porque si sumo 8 manzanas más 4 manzanas en Santa Fe o en la China, el resultado sigue siendo el mismo. Kant nos advierte que para que algo sea percibido precisamos del espacio y del tiempo. Es decir, que yo conozco el mate dentro de un espacio, arriba de mi mesa, y dentro de un tiempo, hoy domingo a la mañana. Es decir, que espacio y tiempo son esas estructuras imprescindibles para cualquier experiencia. Esto hace a Kant bautizar al espacio y al tiempo como formas puras de sensibilidad. Ningún ser humano puede conocer fuera del espacio y del tiempo. Es necesario antes de avanzar conocer un concepto kantiano más llamado el noúmeno. Ya te dije en este video que tradicionalmente a lo largo de la historia de la filosofía se pensaba que las cosas eran sustancia en sí, es decir, que existían más allá del sujeto que percibía los objetos. Esa realidad en sí, en las metafísicas previas a Kant, habilitaban a los filósofos a pensar que podía existir un ser con mayúsculas que confería la existencia a los entes, ya que cada ente tenía una realidad en sí. Dicho en otras palabras, y antes de que te me enojes, si creemos que este mate de madera que tengo en mis manos tiene una realidad en sí, un pensador medieval podría pensar que existía un dios o un ser que confería la existencia a esa madera y la sostenía en el tiempo. Kant tiene que afirmar que la realidad en sí de ese mate es incognoscible, o sea, no se puede conocer ni afirmar nada sobre la realidad del objeto. El sujeto que conoce no puede afirmar nada sobre ese en sí. A eso, que es incognoscible, Kant lo llama el noúmeno. Otro concepto fundamental para comprender la filosofía kantiana es el de fenómeno. Kant nos dice que las cosas, los objetos que se nos presentan, son fenómenos. Pero analicemos el porqué. Antes de Kant, los filósofos como Aristóteles usaban la palabra sustancia para los entes u objetos porque creían que esos objetos se sostenían por sí solos. A partir de Kant se van a llamar fenómenos. La palabra fenómeno en griego significa lo que se aparece. Es decir, que con Kant pasamos de un mate que se sostiene por sí mismo a un mate que es fenómeno. Porque se me aparece a mí, que soy un sujeto que está conociendo ese fenómeno que es el mate. Antes de Kant, el centro del conocimiento era el mate. Después de Kant, el mate es solo un fenómeno. Ese mate está sometido a la estructura de mis facultades cognoscitivas, al tiempo y al espacio, como formas a priori de sensibilidad, porque siempre que lo conozco dentro de espacio y tiempo. ¿Te acordás que te dije en este video que Kant habla de que la ciencia avanza a través de juicios sintéticos a priori porque solo esos juicios agregan algo nuevo y a la vez lo que agregan es universal? Entonces Kant se pregunta, ¿dónde serán posibles esos juicios sintéticos a priori? ¿Serán posibles en todas las ciencias? ¿En todos los saberes? Kant observa que esos juicios sintéticos a priori son posibles, por ejemplo, en las matemáticas. Porque para poder intuir cualquier fenómeno, el sujeto posee estructuras a priori de espacio y tiempo. Las matemáticas dominan el espacio y el tiempo. El espacio, por ejemplo, lo domina la geometría y el tiempo, la aritmética. El noúmeno escapa a los dominios matemáticos porque a través del espacio y del tiempo podemos percibir el fenómeno, es decir, el mate, pero no podemos percibir el mate en sí, es decir, el noúmeno.
Kant también entiende que esos juicios sintéticos a priori son también posibles en la física. El sujeto para Kant percibe fenómenos, pero el entendimiento de ese sujeto no se conforma con percibir fenómenos y nada más. El sujeto necesita clasificar esos fenómenos en categorías que son conceptos puros e innatos. Ese entendimiento del sujeto extrae de la realidad conceptos. Por ejemplo, mi entendimiento extrajo de todos los mates que vi en mi vida el concepto mate, al cual aplico a los mates de vidrio, de lata, de madera, de lo que sea. Pero también mi entendimiento tiene conceptos o representaciones que no extraje de la experiencia de haber visto tantos mates en mi vida. Estas representaciones, que son empíricas, constituyen la condición de posibilidad para poder pensar todos los mates. A esas condiciones de posibilidad para que yo conozca el mate, Kant las llama categorías, y según él son 12. Tomemos una al azar, la categoría de singularidad. Según Kant, yo percibo este mate como el único que hay en mi casa porque percibo el mate con 12 categorías previas de entendimiento y aplico una sola, la de singularidad. ¿Te acordás de Hume? ¿Te acordás que él decía que el conocimiento empieza y se agota en la experiencia? Bueno, Kant afirma que empieza en la experiencia, pero no todo lo que ocurre en el acto del conocimiento proviene de la experiencia. Al conocer también hay categorías que el sujeto impone. Entonces Kant afirma que es posible que haya juicios sintéticos a priori en la física, porque la física estudia el origen y las causas de los fenómenos. Pongamos un ejemplo de juicio sintético a priori en la física, de Newton, por ejemplo. Acción y reacción son siempre iguales. Este juicio sintético a priori ni siquiera se confrontó con la realidad, aportó algo nuevo, es universal y es a priori. Pero, ¿son posibles los juicios sintéticos a priori en la metafísica? Esta es la pregunta más importante quizás de todo el estudio kantiano, porque marca un antes y un después. Kant responderá que no, ya que no hay forma de aportar un conocimiento nuevo en metafísica y que ese conocimiento nuevo sea necesario y universal. Esto se debe a que la razón crea ideas, y esas ideas son 3: Dios, alma y mundo. Esto no tiene nada de empírico, ya que estas ideas no son fenómenos, sino que pertenecen al plano del noúmeno. Una afirmación metafísica podría ser, por ejemplo, el alma es inmortal. Esa afirmación no se refiere a un fenómeno, sino al plano del noúmeno, de lo que no se puede conocer por el sujeto. Hasta aquí, mis queridos amigos de Filosofía en Minutos, el estudio sobre Immanuel Kant y una forma muy sintética de entender o comprender la filosofía kantiana. Además, es fundamental entender el pensamiento kantiano, ya que este va a poner las bases sólidas, unas bases muy sólidas y muy fuertes para el desarrollo de toda la filosofía posterior, ¿sí? Va a ser un clave para el desarrollo de la filosofía posterior y también para entender o establecer ya qué es ciencia, lo que es científico como tal, ¿sí? Vamos entonces a trabajar el pensamiento kantiano, ¿sí? Pues bien, vamos a ver que la filosofía de Kant es comprendida o es entendida como un criticismo, ¿sí? La filosofía de Kant es entendida, es llamada como criticismo kantiano, ¿sí? Pues bien, ¿por qué se llama criticismo? Porque él va a criticar y utilizar todos los postulados dados en torno al conocimiento. Al conocimiento. Como ustedes escucharon en el video, va a trabajar desde Descartes y desde Hume. Estos van a ser utilizados por Kant, por el pensamiento kantiano. Pues bien, miren, como Kant trabaja o busca entender la forma de cómo se hace el conocimiento, Kant va a generar 3 obras fundamentales, no, 3 grandes obras. Tiene muchas otras más, pero estas son sus grandes obras que van a tener un problema fundamental. El primero, la crítica de la razón pura. ¿Por qué crítica? Porque no olviden que va a revisar el conocimiento desde la
filosofías existentes. ¿Sí? Y tenemos la crítica a la razón pura, que es teoría del conocimiento, crítica a la razón pura, teoría del conocimiento, porque miren aquí cuando él habla de pura, él se está refiriendo al acto de conocer, mientras que cuando habla de práctica, está hablando del hacer. Y cuando habla del juicio, está hablando de la estética o, o el trabajo en torno a los juicios que podemos emitir nosotros en torno a una realidad del mundo. Estas van a ser las 3 grandes obras que van a fundamentar la filosofía kantiana. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en la primera, que es la crítica de la razón pura, porque nosotros vamos a ver cómo Kant genera una influencia fundamental en el desarrollo de la comprensión del conocimiento en sí mismo, ¿sí? Es importante que tomen en cuenta aquí que el conocer, este hecho, conocer, va a ser como la cerecita del pastel que Kant va a poner a la filosofía, porque él va a ser uno de los grandes filósofos que se va a preocupar por el conocimiento. Y no olviden que con Kant estamos ya pasando o estamos en el auge de la edad moderna, ¿sí? Vamos a ver que Kant es considerado un filósofo ilustrado. ¿Quiénes eran los filósofos ilustrados? Estos que buscaban abarcar todo el conocimiento. Es decir, no hacían solo filosofía, no hacían solo ingeniería, no hacían solo matemáticas, sino eran estos filósofos o estos grandes hombres que buscaban entender o comprender la totalidad de las cosas. Para eso estudiaban filosofía, política, matemática, geometría, física, que eran estas grandes disciplinas que le permitían, aparte de dar clases, también le permitía escribir, investigar y opinar en torno a todo lo que sabían o conocían, ¿sí? Pues miren, él de hecho, a los 16 años, él ingresa a la universidad en Königsberg, ¿sí? Trabaja con grandes filósofos de la época. Ustedes cuando leyeron el texto lo vieron. Trabaja con grandes filósofos de la época y va a ser compañero de grandes filósofos que se dedican a ¿qué? A buscar el conocimiento. Es una incesante necesidad. Necesidad por conocer. ¿Ya? Ellos van a satisfacer esta necesidad por conocer. Para Kant, la ilustración consistía en salir de la minoría de edad, es decir, atrévete a saber, atrévete a buscar este conocimiento, que es lo mismo, es el mismo llamado que se les hace a ustedes, atrévanse a buscar el conocimiento. No queremos que nosotros como docentes y hoy más que nunca con el desarrollo, con la generación de esta pandemia, nosotros no queremos que ustedes posean el conocimiento, se llenen la memoria de conocimientos. No, lo que queremos es que se atrevan a buscar, a saber. El atreverse a saber implica la búsqueda del conocimiento, ¿sí? La búsqueda del conocimiento que les va a permitir a ustedes apropiarse de él, ¿sí? Este gran filósofo se planteó 4 interrogantes. ¿Qué puedo saber?
Puedo conocer. Sí, y aquí van las preguntas. ¿Qué puedo saber? Primero se va a preguntar, ¿puedo conocer? ¿Cómo puedo conocer? ¿No es cierto? ¿Qué puedo saber? En el qué puedo saber va a ser la teoría del conocimiento. Es decir, se va a centrar en un problema de conocer. ¿Qué debo hacer? Ética. Aquí se va a dedicar al acto humano. Va a trabajar los valores, las costumbres y los principios éticos. ¿Por qué? Porque él, al hacerse la pregunta, ¿qué debo hacer o qué puedo hacer? Él lo que está poniendo son las bases de una filosofía ética que busca pensar ya el acto humano, que ya se lo venía haciendo, pero en él este va a tener relación con este. Y Kant va a ser muy fuerte en la ética. Ustedes cuando estén ya en los últimos semestres y miren ética y bioética o deontología, de ahí van a ver a Kant porque Kant va a poner las bases de una ética fundamental para entender el acto humano en la actualidad, ¿sí? Luego dice, ¿qué me está permitido esperar? Política y religión. ¿Por qué? Porque él se va a preguntar sobre la teleología del hombre. ¿Qué es la teleología? ¿Qué viene después? Entonces, la política en este mundo, en el mundo vital o en el mundo de la vida, en el mundo en que existimos actual, me debe garantizar o debe permitir esperar las mejores condiciones de vida. Mientras que la religión en el mundo que viene o en el mundo que estará después de la muerte, nos permite entender qué hay después de la muerte. Y luego, ¿qué es el hombre? La antropología. Y esta pregunta es clave porque igual en psicología, en la antropología, Kant va a preguntarse también sobre el alma, sobre el alma humana. ¿Qué es el hombre? ¿A qué le llamamos hombre? ¿Qué es esto que llamamos hombre? ¿Sí? Estas son las cuatro preguntas que van a direccionar toda la filosofía kantiana. Con estas cuatro preguntas, Kant se va a hacer todas las preguntas de su filosofía. Kant va a hacerse las preguntas fundamentales que le van a permitir direccionar su filosofía y sus obras, sobre todo, y sus obras para poder desarrollar el conocimiento en torno, o más bien que el conocimiento de la filosofía en sí misma, ¿sí? Pues bien, la teoría del conocimiento. Kant estudia la razón humana. Pero ¿por qué estudia esto Kant? Porque Kant quería superar los problemas planteados por el racionalismo y el empirismo. ¿Por qué? Porque Descartes, Spinoza, Leibniz, estos de aquí son racionalistas, permítanme, estos de aquí son racionalistas, estos son dogmáticos, estos son innatistas, ¿ya? Mientras que los de acá van a ser empiristas, van a ser realistas, van a ser inmediatistas.
perdón, van a ser inmediatistas. Inmediatistas. ¿Por qué? Porque los racionalistas, ustedes saben que se dedican a pensar el conocimiento, a partir de la experiencia sensible, de la experiencia que tienen a partir de los datos que nos dan los sentidos, ¿sí? Entonces, Kant va a decir, mire, dejemos de lado ya esta ruptura, y más bien tratemos de superar este problema o de combinarlo o de trabajarlo. Por eso Kant es entendido como un filósofo de síntesis, de crítica. ¿Sí? Síntesis y crítica. ¿Crítica de qué? A esta pugna que tenemos aquí y que incluso no viene solo o no se da solo en la edad moderna, sino también que se va a desarrollar desde Platón hasta Aristóteles, los idealistas y los realistas, los racionalistas y los empiristas. Kant dice, miren, detengámonos ya, paremos con todo esto y vamos a buscar más bien la forma de que combinemos todo esto en una filosofía. En la primera pregunta que tengo yo aquí, que es ¿qué puedo conocer? En la primera pregunta que yo me genero, al preguntarme ¿qué puedo conocer? Puedo conocer qué es el conocimiento también, voy a hacer un aporte fundamental porque voy a tomar los principios de Descartes, y los principios del empirismo. Y así no me someto también a quedarme en uno de estos principios, sino él dice, mire, todos estos aportan, todos son iguales, no es necesario que te estén peleando. Simplemente continuemos con la filosofía o el análisis de la filosofía, ¿sí? Los racionalistas postulaban que habían ideas innatas y los empiristas decían que el conocimiento provenía de la experiencia. Esta es la constante lucha que a Kant hasta ya creo que le caía mal porque vivían peleándose estos manes, ¿ya? Cada uno. El uno con las ideas innatas, ya. Y el otro con la experiencia. Para Kant, todo nuestro conocimiento comienza por la experiencia. Mire, no quiere decir que todo el conocimiento proceda de la experiencia. Este aspecto es fundamental porque aquí Kant, va a rescatar los aportes racionalistas y empiristas. Va a rescatar los aportes racionalistas y los empiristas. No quiere, miren, aunque el conocimiento comience por la experiencia, no quiere decir que todo el conocimiento proceda de la experiencia. Le está diciendo sí a los empiristas, pero también les está diciendo sí a los racionalistas. De hecho, es el conocimiento más elevado es el que se obtiene sin la experiencia, mediante la razón pura. Ya vamos a ver por qué dice esto, pero busca aquí darle un valor a la racionalidad. ¿Y la racionalidad de quién es? Es del sujeto. Acuérdense, en el video nos decía que se pone énfasis en el sujeto. ¿Quién ponía énfasis en el sujeto? En estas dos corrientes la ponía el
racionalismo, porque el racionalismo decía que el ser humano es este ser dotado de razón, dotado de inteligencia, que puede ir buscando el conocimiento, ¿sí? La crítica, la crítica de la razón pura es uno de los libros más comentados de la historia de la filosofía. Miren lo que dice. El libro es un ajuste de cuentas con la realidad dogmática. La metafísica había sido la reina de las ciencias, pero ahora estaba desprestigiada. Kant pensaba que el motivo es que no podía ser considerado una ciencia como las demás. Vamos acá para explicar esto. Acuérdense cuando vimos la filosofía la filosofía de Descartes, la metafísica era las raíces, ¿no es cierto? Era las raíces de qué? De este árbol. Y de aquí la metafísica era la base de las ciencias. Aquí aparece sobre todo la física. Y acá están las demás ciencias, la biología, la matemática, la mecánica, la anatomía, y bla, 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 las demás ciencias, ¿sí? Que dice que esto es muy racionalista, no olviden, esto es de la filosofía de Descartes. Kant lo que dice es no, la metafísica no puede ser considerada una ciencia. ¿Por qué? Porque trabaja con otras formas de conocer el mundo. Todas estas utilizan la observación en primer momento, la observación de lo real, mientras que la metafísica no. La metafísica lo que busca hacer o cómo va a trabajar es desde otras formas de entender el mundo, desde unas formas más filosóficas de comprender el mundo, ¿sí? Entonces aquí ya empieza la crítica de la metafísica, porque Kant va a ser uno de los que va a poner en crisis a la metafísica. Ya vamos a ver por qué. Pues bien, vamos a ver por qué la metafísica puede o no puede ser una ciencia. Para eso, Kant nos dice, hay que estudiar cómo se obtiene el conocimiento científico. ¿Por qué? Porque no olviden que ya estamos en la Ilustración, donde se busca aplicar los principios científicos al conocimiento del mundo. De todo incluso. ¿Sí? Por eso René Descartes quería probar la existencia de Dios por medio de la geometría, por eso los empiristas hacían pruebas físicas, por eso los ilustrados querían aplicar principios científicos a la economía, a la política, ¿sí? Pues bien, la ciencia se basa en conocimientos universales y necesarios. Todos los conocimientos se expresan en juicios, relación de un sujeto con un predicado. Tradicionalmente se pensaban que habían dos tipos de juicios, que ya vamos a ver, pero antes de eso es importante tomar en cuenta que las cuestiones, miren lo que dice aquí Interfer, las cuestiones metafísicas no pueden ser rechazadas por la razón, pero tampoco respondidas, porque la metafísica tiene otro principio, tienen otros principios que nos van a permitir, otros principios que no la van a hacer ciencia, pero que tampoco la pueden desprestigiar o dejarla de lado. Vamos entonces a ver que, miren, como nos decía,
La ciencia se basa en conocimientos universales y necesarios. Todos los conocimientos se expresan en juicio, relación de un sujeto y un predicado. Ustedes, cuando trabajamos lógica, nosotros vimos que la lógica tiene estructuras mínimas de conocimiento, ¿no es cierto? ¿No? ¿Cómo se manifestaban estas estructuras mínimas de conocimiento? Por medio de proposiciones, ¿sí? La proposición. ¿Qué hace la proposición? La proposición nos da estas 4 estructuras: A igual todo S es P, E ningún S, y algún S es P, y O algún S no es P. Perfecto. Esto nosotros ya lo estudiamos, vimos que son estructuras básicas del pensar. ¿Cómo pensar? ¿Sí? Cómo nos apropiamos o nos relacionamos con el mundo. Y entonces, esto nos da la lógica. Nosotros vamos a ir generando o vamos a ir llenando de contenido. Y digo, todo perro es mamífero. Ningún gato es anfibio. Algún perro es dálmata. Algún perro no es boxer. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos generando ya juicios en torno al mundo. Juicios que se van a valer de las proposiciones. ¿Y por qué? ¿Por qué les presento esto? Porque Kant va a analizar o va a partir del análisis de que tenemos 2 tipos, o se pensaba que existían 2 tipos de juicios, ¿sí? Los juicios analíticos a priori. Vamos a ver que tenemos 2 tipos de juicios: los analíticos a priori y los sintéticos a posteriori. ¿Cuáles son los juicios analíticos a priori? Y esto es importante tomar en cuenta porque ustedes ya cuando vimos las ciencias formales y cuando vimos los principios formales del conocimiento, ya algo vimos o algo comprendimos de aquí. ¿Ya? Estos juicios analíticos surgen en la razón. Son analíticos porque surgen en la razón y a priori antes de la experiencia. O ni siquiera hay experiencia, ¿sí? Estos juicios son aplicativos. ¿Por qué son aplicativos? Porque no aportan datos nuevos al predicado. Lo que dice el predicado ya está incluido en el sujeto. Se sabe razonando. Vamos a ver aquí. Ejemplo. El triángulo tiene 3 ángulos. Yo solo leyendo el triángulo, en mi cabeza obtengo que en mi cabeza sé ya que esta figura geométrica de la que me estoy refiriendo tiene 3 ángulos, ¿sí? Todos los cuerpos son extensos, es materia. Esta es típica en las matemáticas, ¿sí? A ver, perdón. Vamos acá a hacer un cuadro. Vamos a nuestra pizarra para presentar un cuadro en el cual ustedes van a tener más claro, ¿sí?
juicios analíticos. Juicios a priori. Juicios sintéticos. Juicios a posteriori. ¿Qué nos dice que son cada uno de ellos? Vamos a ver. Juicios analíticos se desarrollan en la razón. Por ejemplo, Dios es bueno. ¿Sí? Luego tenemos los juicios a priori, que son antes de la experiencia. No hay experiencia aquí. Y yo puedo decir, no, cuadrado tiene 4 lados. ¿No es cierto? Los juicios sintéticos son los que se desarrollan a partir de la experiencia. Por ejemplo, mi computador es negro. Y juicios a posteriori después de la experiencia. Y digo, Guayaquil es caliente. Guayaquil es caluroso. ¿Sí? Son juicios, estos son juicios, formas de conocer el mundo. Y ya vamos a ver ejemplos de por qué es importante esto, porque Kant va a jugar con estos juicios para fundamentar el conocimiento. Y miren lo que nos dice acá. También tenemos los juicios sintéticos a posteriori, que son aquellos que o es aquella frase o juicio que aporta datos nuevos gracias a la experiencia. Todos los cuerpos son pesados, mi vecino vive con una esposa pelirroja. Mira, aquí la pregunta, aquí analizando lo que decía el compañero, la física tiene parte de estos juicios para estudiar lo real. Kant dice, eso es objeto de la física. La física debe dedicarse a ese punto, ¿sí? De forma novedosa afirma que existen los juicios sintéticos a priori. Son los conocimientos nuevos que se pueden obtener tan solo resonando sin experiencia. Por ejemplo, 7 más 5, 12. Otro ejemplo, los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados. Todo lo que comienza tiene que tener una causa. ¿Sí? Pues bien, antes de pasar al giro copernicano, es importante que tomemos en cuenta acá en nuestro cuadro, es importante que tomemos en cuenta que hay formas, todos estos juicios a la final se mueven en el pensamiento del ser humano, pero estos juicios no tienen una fundamentación, más bien, dependen de la fundamentación dependen de la fundamentación que se les haga de acuerdo a la experiencia. Entonces vamos a tener juicios analíticos como, se me ocurre ahora, el COVID es creado en un laboratorio. Esto surge de una razón, no está surgiendo de la realidad.
¿Hay teorías conspiranoicas? ¿Hay teorías conspiranoides? Sí, pero mientras no se pruebe, es un juicio analítico. Otro juicio a priori que vamos a ver acá, el COVID se cura con dióxido de cloro. Dale dióxido de cloro y muchas personas van a enfermar o muchas personas van a morir. Los juicios sintéticos que tenemos aquí, vamos a ver el COVID aparece en Wuhan por primera vez, ¿sí? Está probado, no tenemos nada que lo contradiga. Y a posteriori, el COVID genera debilidad. Miren, la relación de estos juicios o lo que les va a dar validez o invalidez a estos juicios es la relación que tienen con la experiencia o con la realidad. Por eso es importante, queridos y queridas estudiantes, que cuando nosotros emitamos un juicio de valor, tomemos en cuenta que deben ser o deben partir de la experiencia, como lo vamos a ver acá. Pues bien, así, mientras antes se pensaba que el ser humano conocía el mundo adecuándose a él, Kant da un giro copernicano al decir que en realidad es el mundo quien se tiene que activar como proceso al ser humano, al modo como el ser humano conoce, porque es parte activa del proceso. Acuérdense, la razón antes se ponía al servicio del conocimiento del mundo, tenía que adecuarse al mundo, mientras que ahora dicen no, es el mundo quien se adecua, pues el hombre tiene estructuras mentales que le permiten obtener conocimientos a priori. ¿Y por qué? Miren, cuando yo trabajo esto del COVID, en estos dos ejemplos que tengo aquí, en estos dos ejemplos que yo tengo aquí, a la final, lo que yo estoy haciendo es estoy jugando con la razón, la razón. Son estructuras mentales que yo ya tengo. Estructuras mentales como las proposiciones, como la noción de bueno, como la noción de creación, como la noción de curación, como la noción de belleza. Son estructuras mentales que me permiten a mí conocer o comprender y acercarme al mundo. Entonces él dice, tenemos estas cuestiones mentales, pero también tenemos ¿qué? Experiencias que tenemos acá abajo. Primero, tenemos estructuras mentales que nos permiten conocer o tener conocimientos a priori antes de la experiencia. Miren ustedes, por ejemplo, ustedes nunca han visto una jirafa, pero sí pueden decir que la jirafa es un animal de cuello largo. O nunca han visto a Dios, pero dicen Dios es bueno, ¿sí? Su mente no es pasiva, no es una tabula rasa. Una tabula rasa, este principio era empirista. No, sino que ordena los conocimientos. ¿Por medio de qué? Por medio de principios que ustedes muy bien los conocen. ¿Cuáles son estos principios? La memoria, el aprendizaje, las facultades cognitivas, que en general facultades cognitivas superiores. ¿Por qué? Porque va a decir que el hombre tiene este sujeto cuando se va a relacionar con el mundo, ¿sí?
Este sujeto tiene aquí. Ojo que no quiero ser locacionista, sino que para ponerlo como de una manera más didáctica, tiene aquí facultades cognitivas que le va a permitir relacionarse con el mundo. Las facultades cognitivas son aquellas que le permiten relacionarse con el mundo. Pues uno no va a lo torpe dándose contra el mundo, sino que uno va conociendo. Además, acuérdense, un principio clave en la comprensión del conocimiento, el ordenamiento del conocimiento. El conocimiento genera categorías, por ejemplo, la categorización. Ustedes cuando revisen, por ejemplo, cognición social, van a darse cuenta que los seres humanos generan categorías para ordenar el conocimiento. Lo blanco, lo negro, lo bonito, lo feo, lo ordenado, lo desordenado, las frutas, las verduras, la carne. Es decir, vamos nosotros ordenando. Vamos ordenando el mundo. ¿Por qué? Porque si no, sería imposible ordenar ese caos de información. Sería muy difícil que el hombre comprenda este caos de información que el mundo nos genera, que el mundo nos entrega. Pues bien, sigamos. Es importante tomar en cuenta, mire, que la crítica de la razón pura se divide en tres partes. Cada una estudia una facultad cognitiva y una ciencia. Vamos a ver, la estética, que es la sensibilidad, lo hace las matemáticas. La analítica, el entendimiento. La física, la dialéctica, la razón, la metafísica, ¿sí? Entonces ya vamos a ir viendo cada una de ellas. Pero aquí es importante que profundicemos que entonces el hombre tiene categorías en su ser y el mundo tiene datos. ¿Ya? Estos datos yo las ordeno con estas categorías. Las lleno con estas categorías que me van a permitir establecer un criterio fundamental de la establecer un criterio fundamental de lo que es el mundo, ¿sí? De lo que es de esta relación con el mundo. No es solo la comprensión, perdón, de que estos datos se adecúan a esto, sino que el sujeto ordena al mundo, ¿sí? Permítanme un ratito, aquí está. Vamos a ver un video para ir cerrando con este tema por el día de hoy. Filosofía. En este caso vamos a seguir con el estudio de la filosofía de Immanuel Kant, tal como lo habíamos hecho en el video anterior. Y en ese video anterior vimos cómo Kant invertía los papeles presentándonos su teoría del conocimiento. Es decir, él nos decía que a partir de ahora era la mente, es decir, el sujeto, el que construye la realidad. Construye la realidad. Y esto es lo que significó, lo que marcó para la historia de la filosofía la famosa revolución copernicana. Pero vamos a centrarnos ahora sí en lo que es el esquema del conocimiento, en su teoría del conocimiento, la cual va a ser presentada en una de sus principales obras, o si se quiere su obra principal, que es la crítica de la razón pura. Crítica de la razón
pura, publicada, como vemos, en el año 1781, y Kant dedicó largos años a desarrollar y a componer su teoría del conocimiento, por lo cual, si bien no es muy fácil de entender en la primera aproximación, vamos a tratar de que todos podamos, una vez que terminamos de ver este video, si se quiere, entender un poquito más sobre su teoría y ver cuáles son los elementos básicos del hombre, del sujeto cognoscente, por supuesto, a la hora de construir la realidad, su propia realidad. Entonces, en la crítica de la razón pura, él nos va a presentar todo su esquema del conocimiento, que nosotros hemos graficado de la siguiente manera para que ustedes tengan una idea general. Vamos a ver, primero Kant afirma que nuestros conocimientos emanan de dos fuentes principales, es decir, de la capacidad de recibir, que tenemos nosotros los hombres de recibir impresiones sensibles, así como también de la facultad de nuestro entendimiento de conocer ese objeto por medio de las impresiones sensibles. Conocer por medio de estas. Entonces, dirá Kant que nuestro entendimiento, es decir, nuestra mente, conoce por medio de las intuiciones puras, que son las formas a priori de la sensibilidad, intuiciones puras, y también por medio de las categorías del entendimiento, que son los conceptos puros, libres e independientes de toda experiencia. Entonces, nuestro entendimiento conoce por medio de las intuiciones puras de la sensibilidad y también por medio de las categorías del entendimiento, que son los conceptos puros, como decíamos. Entendimiento y sensibilidad están dentro de nuestra mente. Hablemos de las categorías, es decir, de los conceptos puros, ya que estos, dice Kant, no pertenecen ni a la intuición ni a la sensibilidad, sino al pensar y al entendimiento, como estamos marcando en nuestro cuadro. Pero clarifiquemos un poco más la cuestión, porque seguro hasta este momento ustedes se están agarrando la cabeza y no comprenden casi nada. Mi entendimiento, dice Kant, y ahora vayamos aquí, recibe un caos de sensaciones del afuera. Es decir, las impresiones sensibles, que nosotros tenemos del mundo exterior, constituyen la materia del conocimiento. Son las que me permiten que yo reciba este caos de sensaciones que me vienen del afuera, es decir, del objeto, que no es un objeto dado, estructurado, como yo lo voy a estructurar en mi mente, sino que Kant lo llama noumeno, es decir, la cosa en sí, la cosa que yo no puedo conocer tal como es en sí, sino que la voy a conocer una vez que yo la construyo en mi mente, la estructuro en mi mente sirviéndome de las formas a priori, de la sensibilidad y de las categorías del entendimiento. Pero vayamos paso a paso. Primero decíamos que mi entendimiento recibe un caos de sensaciones. Entonces, primero, las impresiones sensibles constituyen la materia de nuestro conocimiento. Como vemos en el cuadro, estas sensaciones irrumpen en nuestro intelecto, como estamos viendo con nuestras flechitas en color rosa, de forma caótica desde el mundo exterior. Se meten en mi mente. Y luego va a ser el sujeto, es decir, nuestra mente, quien las va a ordenar en un espacio y en un tiempo determinado, sirviéndose de las formas a priori de la sensibilidad, que son las intuiciones puras del espacio y del tiempo. Y construyo así el fenómeno, aquello que se me da. Entonces, recordemos que el noumeno era la cosa en sí, que permanecía incognoscible mediante el espacio y el tiempo. Yo estructuro el noumeno, aquel caos de sensaciones que se me vienen de afuera, y construyo el fenómeno, la cosa que se me manifiesta.
Luego, con las categorías, dice Kant, nosotros vamos a terminar de estructurar el objeto, es decir, las categorías, centrémonos aquí, son las estructuras organizadoras de lo que nos es dado por la primera organización que se ha hecho, es decir, por el espacio y el tiempo. Es como si hagamos tres pasos. Primero recibo el caos de sensaciones, los ordeno en un espacio y en un tiempo y luego las estructuro mediante las categorías del entendimiento. Entonces vemos como nunca, dice Kant, tenemos acceso a las cosas en sí mismas, es decir, al noumeno, sino que siempre conocemos según cómo organiza nuestra razón, siempre conocemos el fenómeno. Entonces, dos conceptos nos tienen que quedar en claro, los conceptos puros y las intuiciones puras mediante las cuales estructuramos al fenómeno. Primero lo ubicamos en un espacio y en un tiempo determinado y luego ordenamos, formulamos los conceptos empíricos a través de los conceptos puros o categorías del entendimiento. Vamos a resumir entonces el intelecto con sus formas a priori de la sensibilidad y sus categorías construye, tomando como materia las impresiones sensibles que nos vienen del mundo, el objeto de conocimiento, es decir, el fenómeno. Entonces, yo así puedo construir el concepto empírico, por ejemplo, de caballo. Kant no niega la realidad exterior, pero lo que va a negar es que la cosa se encuentra en el mundo exterior. Las cosas las construimos en nuestra mente. En el mundo exterior se encuentran las cosas en sí, las que son incognoscibles para nosotros. Las conocemos una vez que las estructuramos en nuestra mente. Es decir, conocemos los fenómenos, la cosa que se manifiesta en nuestra mente. Esto es básicamente la teoría del conocimiento en Kant. Es compleja, no lo podemos negar, pero si se quiere lo podemos resumir nuevamente. Vamos a hacer nuevamente un espacio para que nos quede entonces de forma final. El intelecto, entonces decíamos, con sus formas a priori de la sensibilidad, con sus formas a priori de la sensibilidad, así como también con sus categorías, es decir, con los conceptos puros, construye, tomando, claro está, como materia a las impresiones sensibles, el objeto, que nunca es un objeto considerado como noumeno, es decir, como cosa en sí, sino que siempre es un fenómeno. Entonces, el fenómeno es aquello que se presenta en mi mente gracias a que yo lo estructuré. Yo construyo el objeto en mi intelecto. Aunque es complicado de entender y vamos a ver que todavía aún no hemos terminado este tema, vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar si no tienen preguntas.